pues ya estamos de vuelta otra vez. Es la mañana de Málaga de Radio y estamos en esta segunda parte de la programación local, en la parte de los programas y como todos los jueves, bueno, pues estamos con nuestra tertulia, valga la redundancia, con nuestra tertulia de los jueves, la cual retomamos ya en esta temporada con nuestros contertulios habituales a los que tenemos el placer de saludar. Y en primer lugar vamos a saludar a Catherine Gross. Muy buenas tardes, Catherine, ¿qué tal? Pues nada, muy bien. Después de un mesecito de, pues nada, pues ajetreado, pues con familia, para arriba y para abajo, pero luego muy seguro bien, muy divertido. Que tú no descansas y estás pendiente de todo lo que hace, en fin, nuestros dirigentes, por llamarlos de alguna manera. Sí, porque no nos dejan descansar. A mí me gustaría descansar un poquito, pero no nos Ni dejan, en agosto. Si no, a incendiar el país. Sí, de forma literal y figurada también, por supuesto. Exacto. Y luego también tenemos, por supuesto, a nuestro querido coronel, don Enrique de Vivero. Muy buenas tardes. Hola, tocayo. ¿Qué tal, tocayo? Yo sabes que... Buenos días. Buenos días. No he cambiado. Además no hay provisiones. De hace un par de meses para acá no he cambiado, pero efectivamente estoy de acuerdo con Catherine. Es que no nos dejan descansar, vamos. Es que, son unos impresentables. Mira que queríamos estar en un verano tranquilo y no ha habido manera, ¿eh? No. No ha habido manera. No hay manera. Y bueno, por cierto, ayer publicaba Diario Sur, ayer o hoy mismo, no me acuerdo, pero en estos días el periódico de Málaga publicaba que precisamente que el abandono de los montes agrava el riesgo de incendios forestales en Málaga y lo vincula, bueno, pues a la pérdida de población rural, de la agricultura y la ganadería, porque eso al final lo que ocurre es que se generan grandes masas vegetales descontroladas que multiplica los daños cuando pega fuego, claro, pero es que nos cargamos el sector primario con esas políticas verdes, pero bueno, de verde no tienen nada porque lo que hacen es cargarse precisamente la naturaleza, ¿no? Con sus plantas, sus parques, sus macrogranjas fotovoltaicas y su lobby molinero, ¿no? Y todas estas tonterías donde se cultivan, en fin, donde se cultiva, donde hay ganadería, donde hay animales, luego no se limpian tampoco los montes, luego pega fuego y luego le echamos la culpa, como siempre, al cambio climático, que parece ser que han detenido unos pocos cambios climáticos este verano, como medio centenar, ¿no? Unos cuantos, sí. Sí, en Málaga también aquí han detenido alguno. Sí. Pues efectivamente, todas las causas por las que supuestamente se incendian los montes están provocadas no por el cambio climático, sino por los políticos que nos dirigen. No dejan limpiar los bosques, no dejan a los agricultores, a la gente del ámbito rural, limpiar la tierra como se hacía antes. A los agricultores los tienen masacrados a legislación, abandonan, o sea, el abandono rural es porque a la gente no se le proveen los servicios necesarios para seguir viviendo y mucha gente en los pueblos o seguir dedicándose a la agricultura o a la ganadería y entonces la gente al final, bueno, pues dice, bueno, pues me voy a la ciudad. Pero tienen que tener un medio de vida, es muy complicado sobrevivir en el campo ahora mismo. Bueno, sí, sobre todo con todas las trabas que pone la administración, porque sin ir más lejos podríamos hablar de los agricultores de la Sarquía que quieren obligarles a regar con agua regenerada, que al final, que ya lo estuvimos hablando antes de irnos de vacaciones. Deja tierra baldía al final. Sí, bueno, y estropea los cultivos. Estropea los cultivos. Sí, y entonces ellos tienen pérdidas y el mundo del campo es muy sacrificado. Sí, y cuando nos falte el sector primario y nos vendan basura a precio de oro, el resto de países cuando ven que no somos que somos dependientes del exterior y que no tenemos, digamos, nuestra propia producción, entonces nos echaremos a llorar, nos cargaremos también nuestra industria, digamos, de restauración, porque también vive esa industria de restauración de los productos españoles de calidad, ¿no? O por lo menos buena parte de esa cultura gastronómica que tenemos, ¿no? Puede ser hasta verse afectada gracias a los inútiles ecoresilientes y ecosostenibles. Sí, ¿no? La verdad es que como comenta Katy, la normativa que hay que afecta directamente a todos los agricultores y ganaderos, la verdad es que muy restrictiva, le ponen una serie de pegas cuando la administración dice no, si no hay ningún problema, pero es que le piden tal cantidad de permisos y le ponen tal cantidad de condiciones que los ganaderos y los agricultores ya desisten
de intentar hacer esa limpieza que hacían con el ganado. O sea que Sí. hoy día eso es lo triste, que la normativa está impidiendo que se limpie. O sea, los mismos que después dicen que no ponen pegas son los que ponen trabas para que agricultores y ganaderos puedan proceder a esa limpieza natural que siempre ha existido. Los rebaños pastaban, se movían por debajo de los pinares, de las zonas de arbolados, de las zonas de vegetación. Las cabras comían, porque las cabras comen mucha vegetación. Es un animal que es ideal para eso. Pues ha ido desapareciendo, toda esa cabaña ha ido desapareciendo, y entonces nos encontramos con que hoy día lo que interesa es, en vez de esa ganadería extensiva que circulaba por todos nuestros campos, pues la ganadería intensiva, que es la que está sometida a unas reglas y que además está muy bien controlada, y eso es lo que le interesa a los gobiernos. A los gobiernos les interesa tener esas grandes producciones de vacas, de ovejas, todas debidamente estabilizadas, y con lo cual están perfectamente controladas. Saben la cantidad de leche que tienen que dar, lo que significa controlar las horas que tienen que darles de descanso. Ese es el verdadero problema. Para recaudar más del sector primario. El sector primario arruinado, por cierto, pero que a estos políticos les da lo mismo. Bueno, y los precios de la comida subiendo como la espuma. Y si todo lo importamos de fuera, imagínate, créeme que van a subir más todavía, que la inflación sobre la cesta de la compra va a ser todavía mayor. Además, imagino que lo importado de fuera, eso no daña no emite CO2, o sea, eso es resiliente y ecosostenible. No, y además no están ni siquiera obligados a pasar los mismos controles fitosanitarios. Mira, la contaminación que produce España de emisiones de gases contaminantes es el 0,7 a nivel mundial. Estaba yo ayer leyéndolo. Dice, bueno, nosotros vamos a ser los campeones del mundo, como dice nuestro presidente, y con el 0,7 que vamos a seguir a por él, pues piensa que con ese 0,7, si es que solo China contamina el 33% de la contaminación mundial, ¿qué hacemos nosotros con el 0,7 si no somos insignificantes en Europa? O sea, pero ahí seguimos con esta lucha atroz, la cual nos perjudica económicamente. Claro, entonces, pues con más razón, o sea, todas estas políticas que nos están perjudicando, que están perjudicando a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, al final la comida, bueno, y a la pesca seguramente. Al final esto, digamos que afecta mayoritariamente a las clases medias y trabajadoras, eso es así, porque el que tiene mucha pasta y además se dedica a estos negocios de las fotovoltaicas, los lobbies molineros y demás, y los que se dedican al fin, a colocar puntos de recarga de coches eléctricos, toda esa infraestructura que se está haciendo nueva, esos se están haciendo de oro. Sí, claro, seguramente. Esos no van a pasar hambre ni van a ir a un mal restaurante. El que tiene dinero tendrá un buen despacho fiscalista que le dirá invierta aquí, o saca el dinero de aquí, por aquí, claro. Saca el dinero de España. Bueno, el otro día ya nos decían, salía la noticia otra vez en prensa, que a partir del 1 de enero las zonas de baja de emisiones de Málaga ya nos van a empezar a multar, que este año que hemos tenido de permisividad se acaba el día 1 de enero. Tú tenías un coche con etiqueta B, me parece, ¿no? Yo tengo uno con etiqueta B y otro que con la C. Con la C, por eso lo vas a poder coger el de la C. Exactamente, o quedarme a aparcarlo ahí en algún aparcamiento de esos en el exterior y esperar al metro o al autobús. De todas maneras, según tengo entendido, Vox le ha puesto una demanda al Ayuntamiento de Málaga por la zona de baja de emisiones, porque bueno, se están ganando, en Madrid, creo que en Francia, en París. Bueno, en Francia creo que las han quitado todas. Sí. Bueno, en Francia ha sido precisamente el argumento para poder tumbarlas ha sido la discriminación hacia personas que tienen menos recursos, ¿no? Una medida al final que no apunta tanto directamente a la contaminación de la unidad, del vehículo en concreto, sino más bien que apunta, bueno, pues a que tengas un determinado tipo de tecnología o la edad del vehículo. Y muchas veces tú puedes tener un coche muy nuevo, pero que gaste muchísimo combustible y contamine más que a lo mejor uno que tiene uno más viejo y es un utilitario con un motor pequeño. Pero claro, como esto se hace todo a brocha gorda y se hace mal, claro, por lo menos aquí en España, no sé en Francia exactamente cómo es la normativa, pero aquí en España
se da la circunstancia de que hay coches de alta cilindrada que no desconectan su motor de combustión y tienen su etiquetita eco y pueden entrar contaminando lo que quieran. Y luego al pobre que tiene un coche barato de 1.000 euros que ha tenido que comprar de segunda mano, a ese le dicen que eso sí que tú no puedes eso sí que es sostenible. Eso es más sostenible básicamente porque digamos construir un coche en una línea de producción pues emite toneladas y toneladas de CO2. Sería más sostenible mantener tu vehículo viejo, sobre todo si además es una cilindrada baja y contamina menos. Pero es que además tú fíjate, Enrique y Katy, que aquí ponemos siempre el carro antes que los bueyes. Nosotros quitamos los vehículos, nos quitan los vehículos que no podemos circular, aparte del carnet de conducir, y después nos encontramos con que, bueno, usted tendrá unos buenos transportes públicos. Ahora empezamos la casa por el tejado. Entonces, primero ponga usted unos buenos transportes públicos que con buenas frecuencias. No tenga usted que esperar media hora o tres cuartos de hora. Sí. Y encuentre usted ese emparejamiento. Vale, pues muy bien, yo pongo un buen transporte, pongo unas zonas disuasorias de aparcamiento y ustedes aparquen ahí. No, eso no se ha hecho. Pero yo también es que el caso de Málaga a mí es que me parece, no sé, es como un caso para ser estudiado, porque te ponen la zona de bajas emisiones, pero ahí está, al lado está el puerto. Y todos los días hay cruceros, megayates, esos contaminan lo mismo que 10.000 coches al día, porque esos barcos no pueden apagar los motores. No. Entonces, esos sí pueden entrar en la zona de bajas emisiones porque el puerto está en la zona de bajas, pero tu coche, nuestro coche... Cuando haya que reciclar baterías de litio, entonces eso tampoco contamina. Luego, ¿verdad? después, está el proyecto del mega hospital que quieren hacer en el Hospital Civil. Yo no sé si eso está dentro de la zona o es limítrofe a la zona de bajas emisiones. Es decir, ¿qué cantidad de CO2 va a emitir una obra como esa? Pero sobre todo, cuando ya esté hecha, la cantidad de circulación que va a venir en lugar de hacer Van a tener que hacer adaptaciones porque diarias, es que además, bueno, no sé si sabéis que hay un movimiento que lo que quiere salvar allí, hay por lo visto catalogado 700 árboles, pues hay un movimiento, porque es que se los quieren cargar. Es decir, el árbol es el que recicla el CO2. Si la zona de bajas emisiones es para no emitir más CO2, no te vayas a cargar el reciclador natural que no te cuesta un duro. Bueno, en fin. Bueno, estábamos hablando de los incendios, sí. Catherine, y bueno, han mandado a prisión a 2 pirómanos este verano en Málaga, y uno de ellos provocó 6 fuegos en la costa y el otro provocó 6 fuegos en el interior. Sin embargo, vemos al Partido Socialista de Málaga señalando que el Pacto de Estado contra la emergencia climática es una urgencia nacional. Yo pensaba que lo urgente era dotar de presupuesto de prevención a las comunidades autónomas y también el gobierno central, dotarse de más presupuesto. Es que ha caído desde hace 15 años en un 51%. Claro, eso debe ser también culpa del cambio climático. El presupuesto para prevención, además, es mucho más económico que tener que apagar fuegos. Don Enrique seguro que sabe. Eso ya está comprobado. Está comprobadísimo. No se le dedica a la prevención. De hecho, ha disminuido la dotación que se ha dado a las comunidades. El problema es que el Estado, que es el que tiene que proveer, digamos, de los recursos económicos a las comunidades, pues las tiene un poco estranguladas, un poco o mucho, dependiendo de cuál sea la comunidad que corresponde. Entonces, sí debía, digamos, de ponerse la mano precisamente en la prevención. Sí hay que decir que la Junta de Andalucía se ha puesto a hacer los deberes y este año ha habido una disminución grande del número de incendios en Andalucía. Sí hay que reconocer que se ha hecho una buena labor. Los incendios en Andalucía han disminuido respecto al año pasado, han disminuido apreciablemente. El año pasado hubo unos 9.000 incendios y este año no llega a 6.000, unos 5.000 incendios, poco más. Con lo cual estamos viendo que además de esos 5.000 incendios, en Andalucía hay una parte de ellos que han sido, digamos, unos conatos de incendios, no han llegado, porque se han abortado, digamos, preventivamente. O sea, los medios, el Infoca ha estado, el despliegue que tenía ha sido adecuado y también hay una cosa, la suerte que tiene. Hay gobernantes que tienen suerte y gobernantes que no tienen suerte. Ayer se extinguía, por ejemplo, un incendio en Casares, que estaba muy controlado. El otro día también otro en Málaga capital, la zona del distrito Palma-Palmilla. Correcto. Y luego, pues también hubo otro por Benalmádena, en San Ángelo. También hubo otro, también se extinguió. Bueno, este verano hubo uno en Tarifa. Yo vi cómo empezaba.
Y lo que tengo que decir es que los bomberos y los aviones tardaron como 2 horas en llegar y estábamos en la playa. Primero se empezó a ver un poquito de humo, ¡ay, qué risa! No sé, un incendio. Y efectivamente fue un Sí, pedazo de uno incendio. podía pensar de primeras que era una quema de rastrojos o lo que fuera. No, claro, y hacía viento de levante y cuando ya desde la playa empezabas a ver que el fuego venía hacia ti, aunque estaba al otro lado de la carretera, y ya veías las llamas, dices, bueno, me voy a detener, me voy de aquí. Sí, de Pero hecho se cortó la carretera, se cortó la carretera, nacional, sí, sí, estuvo estuvo toda cortada. mis hermanas que estaban allí en un hotelito en ese lado de la carretera, Sí. las evacuaron y estuvieron Y de todas formas, Katy, lo que incides tú, que efectivamente que tardaron mucho, hay un problema con el tema del el sistema de protección civil, que al final, que teóricamente, que es el que dirige o coordina, no coordina nada. Tenemos una serie de medios, de elementos que acaban descoordinados y eso es lo que hemos estado viendo. Hay brigadas de refuerzo de forestales que dependen del Estado, están las brigadas forestales que dependen de las comunidades autónomas, están los bomberos de las diferentes localidades y también de las diputaciones provinciales y después tenemos ya al final la unidad militar de emergencias. ¿Cuál es el problema? Es que hay una descoordinación entre todas estas. Cada uno hace una muy buena labor, Sí. pero hay una descoordinación muy grande cuando se emplean los medios, y de hecho lo hemos visto este verano en algunos sitios que el fuego llegaba y los vecinos se quejaban de que allí no había ido nadie a pararles el incendio. Eran ellos al final. O sea, eso es una falta de coordinación Claro. que hay. No hay un dicho, algo así, que dice que cuando hay muchos jefes para unos cuantos indios, al final lo que se crea es caos. Pues yo creo que es un poco, va por ahí la cosa. Habría que también hacerle un seguimiento a los incendios, a ver qué es lo que pasa con esas tierras que se han quemado, Sí. porque bueno, circula por ahí que algunas ya les han dado, pues algunos terrenos que se han quemado en años anteriores ahora ya tienen licencias para... De eso vamos a hablar en un momento, Catherine. A mí me Vale. parece un tema muy interesante el que has sacado. Además, yo me he Sí. revisado la legislación y sobre Sí, eso vamos a hablar, sí. pero primero me gustaría bueno, en fin, que me dierais vuestra valoración sobre Sobre el esa pacto de propuesta Estado. de pacto de Estado contra la emergencia climática. Me parece como el comodín del público. Es decir, es como, bueno, cuando se me incendia todo y cuando no he hecho los deberes, hay que echarle la culpa a alguien, al cambio climático. Lo hicieron también con la Dana en Valencia y tal. La culpa es del cambio climático. Pues no, mira, la culpa es de no limpiar los cauces de los arroyos, limpiar los montes, en fin, desbrozar. Eso es la realidad, porque además, como hemos dicho, bueno, el 90% más o menos de los incendios están provocados por el ser humano. Y una parte de ese 90%, bueno, pues una parte es pirómanos, que debe ser como la tercera parte, y las 2/3 partes, bueno, pues son negligencias, ¿no? De la gente que, bueno, va a hacer una barbacoa o va a hacer cualquier chorrada y no se da cuenta de lo que está haciendo. Pero que es provocado por el ser humano, no por el cambio climático, el 90%. Bueno, sí, totalmente. Yo lo que creo que estos son todos declaraciones de distracción. Totalmente. Es decir, Cortina de humo. ellos, exactamente, ellos tienen la culpa, lo saben, porque luego aparecen las noticias que te están diciendo porque se provocan o se causan estos incendios. Pero o sea, ha pasado el verano y ya no hablamos de nuestro presidente y su hermano y su mujer y Ábalos y Coldo y ahora Cerdán. los incendios. Bueno, es que efectivamente es muy socorrido. Ahora nos Claro. ponemos que el pacto del cambio climático es lo importante, cuando los incendios precisamente se siguen apagando y se apagan porque ha cambiado ya ahora mismo. Los pirómanos están dejando de actuar, que hay pirómanos, lo estamos viendo. La gente deja de estar en el campo haciendo sus barbacoas y esas cosas que las hace, Claro. y deja de moverse por ahí. Eso, pues las negligencias las hay Porque también. calor sigue haciendo, es septiembre, pero la gente está trabajando. Exactamente, Claro, ya no se claro. mueve. Claro, exacto. Ya no hay tanta gente de ocio en el campo y con todas esas ramas secas y toda esa vegetación seca. Es que además este año ha llovido mucho. Entonces, Ha crecido mucha vegetación y luego se ha claro, secado. si tú vas por el campo, o sea, hay matorrales y matorrales secos que tú dices, Dios mío, aquí como alguien tire una colilla Esto o... es chardén, vamos, como la gasolina. Sí, 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 o salta una chispa por el motivo que sea. Sí, es, sí. es cierto. Pero fijaos, lo que comentaba Catherine antes sobre, claro, la posibilidad de que cuando algo se quema, y suele ser un incendio provocado por intereses económicos, luego ahí casualmente se construye. Resulta
que la ley dice que determinado suelo que tiene determinado uso, por ejemplo, si tiene un uso forestal o lo que sea, eso no se puede cambiar hasta pasado 30 años. 30 años vista mucho tiempo, pero la ley hace una salvedad, que es la que más os puede gustar, que es por razones de interés público. ¿Qué es razones de interés público? Claro. Que es lo que Dios, el Estado... Y, claro, ¿y quién decide el interés público? El Estado. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. ¿Y el Estado quién ¿Quién es? lo gobierna? El Estado. No somos nosotros el Estado. El Estado no somos, no, ¿De no. quién somos los ciudadanos. ¿De ¿De quién depende depende el el fiscal? Estado? Ya lo sabemos. El Estado de quién depende, pues ya está. Claro, yo Pues pongo al ahí, pongo y la eso letra, es, y ya eso está. es, pues básicamente lo que me salga ahí a mí de ahí. Lo que a mí me apetezca es interés público. Es que lo del Y interés, luego van- lo del interés público es que... Y el luego, que los haya y luego van los maletines, que, claro, hay que decirlo claramente porque Hombre. en este país no es ningún secreto que eso ha ocurrido y seguro que sigue ocurriendo. Sí, sí, sí. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Bueno, yo de momento no tengo dinero No, negro para quiero pagar los decir maletines. que estoy hablando de Cobro todo de políticos, nada, así estoy que- hablando de políticos que gestionan. Yo cobro todo de nada. Ojo, el el señor Sánchez el no. dinero, el dinero señor de Sánchez nuestros cobraba en negro, lo impuestos. decía él, ¿eh? ¿Ah, sí? Él cobró en negro una vez por un trabajo y tal. Ah, sí. Sí, 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 eso lo reconoció este señor. Bueno, Ya, yo lo que me una refería cosa- era a nuestros políticos, que son los que gestionan el dinero que nosotros le damos con mucho sudor. O sea, Gestionar, todo, es un, yo creo- gestionar es un decir, ¿no? Bueno, ya está así. Más bien es que lo gastan, ¿no? O lo malgastan. Malgastan. O Sí, roban. o Yo lo no voy a decir tiran, robar, o lo- pero bueno, o lo tiran. O lo tiran o mamandurria. Bueno, la Junta de Andalucía tira el dinero, fíjate, en lo de Vega Mestanza, ¿cuánto dinero ha tirado por el camino? Ahí ha habido un gasto de dinero muy apreciable Claro, que, muy apreciable. que habría que pedir. Al final lo vas a decir. Y no Lo lo voy vas a a decir, no decir. lo voy a decir todavía. Todavía no lo vas a La- decir. la No semana que cantemos viene. victoria antes de tiempo, ¿no? Vaya a ser que se agafe. No, O pero- vaya a ser que te escuchen y entonces lo reactiven. Mejor que no. Efectivamente. Vamos, si os parece, con otra noticia de ese PSOE, ¿no? Que siempre tiene que utilizar esas cortinas de humo para disimular con sus bajaditas de pantalones, ¿no? Y en este caso, bueno, pues vamos a hablar de esa quita de la deuda a las comunidades autónomas, aprobada ayer por el Consejo de Ministros, y que nos venden, bueno, pues como que, claro, que eso va a ayudar mucho a los andaluces, a los madrileños, a todo el mundo. Seguramente vaya a ayudar más a quien más deuda tenga, ¿no? Entonces, claro, ¿quién tiene más deuda? ¿Quién? Casualmente al que visitó el otro día. Cataluña, ¿no? Claro, que casualmente el que visitó el otro día Illa allí Illa. al prófugo Puigdemont, que lo visitó fuera de España. Pero a mí me gustaría saber Al prófugo de Waterloo. en qué le beneficia al ciudadano, porque yo todavía no he conseguido enterarme. Lo he buscado, digo, bueno, venga, vamos a ver, pues están muy indignados porque a ver, la deuda, ¿quién la En paga? conjunto- Los ciudadanos. en conjunto Y no la beneficia. quita de la deuda, ¿quién la paga? Los ciudadanos Bueno, también. es que en realidad, Katy, esto es un pequeño engaño. Le llaman juego de la quita, trileros. Sí, sí. cuando sabemos todos que no es una quita. Lo que están haciendo es lo que Cataluña o lo que cada comunidad autónoma, ponemos este caso a Cataluña, porque en realidad todo esto obedece a los 83.000 millones de deuda que tienen las comunidades autónomas y de los cuales, pues, vamos, que de deuda, de los que se van a condonar, entre comillas, que se van a cambiar de mano. El origen fue el pacto del PSOE con RC para que Pedro Sánchez pudiese gobernar, de ahí arranca, Sí. le exigió que tenía que hacer esa condonación de la deuda, que además se ha ido pasando de unas cifras a otras, empezó por 15.000 millones y ahora ya estamos en más de 17.000 millones, veremos en cuánto acaba. ¿Qué sucede? Que como tú pones las reglas del juego, el gobierno ha puesto las reglas del juego, o sea, ¿qué reglas tengo que poner para beneficiar a Cataluña? Esas son las que, digamos, marcan esos miles de millones de euros que se van a cambiar de mano. O sea, la deuda de Cataluña se va a repartir entre todos los españoles. Claro. O sea, Exactamente. entre todos. Bueno, y el resto- O sea, que aquellas comunidades que han gobernado económicamente, que han hecho buen Haciendo uso de bien eso, al revés, son las más perjudicadas. Es Dice decir, yo, Claro. al final las menos endeudadas, los ciudadanos que viven en Claro. las comunidades autónomas menos endeudadas, tendrán que Son pagar los más como españoles, Exactamente. como españoles, Asumen el asumirán gasto. el Claro. gasto extra de Cataluña, Claro. que Y- no ha hecho bien los deberes. Esta por- mañana estábamos con José Ramón Carmona y decía eso, que claro, que Cataluña pues se dedicaron a gastar el dinero en cosas tan divertidas como poner una embajada en Camboya, que al final es que en eso se gastaban el dinero, en tonterías y en su Es que obsesión claro, se gasta algún secesionista. dineral en mantener ese Estado
que quieren crear ellos ese embrión de Estado, y claro, como se tienen que gastar mucho dinero en eso, ¿Me lo pagas pues tú? ¿Me lo paga España? Claro. yo ya me lo he gastado y ahora, una vez que me lo he gastado, digo que se reparta entre todos. Curioso querer ser independentista, pero luego que te pague la deuda el Estado español, Exactamente. La deuda que has generado tú mismo. Pero de eso Ahora, no, Enrique, tampoco se tú habla. te vas de veraneo, te vas durante un mes al Caribe o donde te apetezca ir, no sé dónde te apetece ir. Y cuando vuelvas nos dices, mira, que tengo aquí una deuda en mi tarjeta de crédito y la vamos a repartir entre los tres que hacemos este programa. Y entonces los 15.000 euros que tú debes los repartimos entre los tres. Katy paga 5.000, yo pago 5.000. Que no nos hemos ido de veraneo a ningún sitio. Ese es el ejemplo. Claro, pero es que aunque os hubierais ido de veraneo y os hubiera gastado por cada uno 1.000 euros, por ejemplo, se coge pues los 10.000 que me he gastado yo, más los 1.000 tuyos, los de Enrique, más los 1.000 de Catherine. Son 12.000 y se reparte entre los cuatro, con lo cual yo me ahorro 6.000 euros, porque sería pagar 4.000 euros cada uno y vosotros pagáis 3.000 euros más. Básicamente es eso. Ellos lo venden con el argumentario ridículo de que si a una familia le van a quitar una hipoteca, que decir que no, que negarse, que esto, que lo otro. Porque es que ahora resulta que el PSOE de Málaga viene diciendo que Moreno rechace, el presidente de la Junta rechace la quita de la deuda, es una traición. Bueno, y yo digo, bueno, pues lo que estáis haciendo es una traición a todos los españoles, lo de bajaros los pantalones con la deuda catalana. Todo por seguir un ratito más en la Moncloa. Por eso digo que las cosas ya no se Al explican. Al final logrará aprobar presupuestos. Aquí la verdad es que como campaña de cara ya a las próximas elecciones, está muy bien, porque la gente se suele quedar con el titular. Y el titular, con lo que la gente se va a quedar, es el PSOE de Málaga califica de traición a Andalucía que Moreno rechace la quita. Pero luego lo haremos de las traiciones, venga, de las felonías de la PSOE andaluza. ¿En qué nos beneficia que nos quiten la deuda? Primero, nadie explica nada. Es que más no quitan, no es quitar deuda, es moverla a otro sitio. Es utilizar una vez más el lenguaje para engañar a la gente. Y además, si uno dice, bueno, venga, voy a leer el artículo, a ver, tampoco te lo explican. De repente ya cambian de tema. No, porque es que la metodología que han explicado, que no han explicado, es tan compleja porque está inventada para favorecer a unos señores determinados, que es al gobierno catalán. Es para lo que se ha inventado. Y entonces la ministra de Hacienda ha preparado unas premisas, unos criterios con los cuales sé que voy a favorecer a Cataluña. ¿Qué pasa? Que de paso, inopinadamente, termina favoreciendo a Andalucía. Que Andalucía ha dicho que no tiene problema, ya lo ha dicho el presidente, el tema de la financiación. El problema de Cataluña es que no tiene problemas para financiarse en los mercados exteriores, que ese es el verdadero problema, la gran hipoteca, la deuda que tiene Cataluña. Totalmente, y por eso mismo vamos a tener que tragárnoslo todo. Pero fíjate, mira, la deuda catalana en el año 2017 era de 77.000 millones. Qué barbaridad. En el año 2025 es de casi 90.000 millones. Para que veamos la diferencia. No estaban muy preocupados en esos 8 años. No, ¿Qué pasa? Que coincide justamente con todo el movimiento del proceso y todo ese gasto brutal que se ha hecho ahí, que no hay forma de justificarlo. Bueno, y fijaros lo que va a pasar, y yo creo que eso es lo que va a pasar. Le quitan la deuda, bueno, no es que le quiten exactamente la deuda, pero bueno, le condonan la deuda para que la suma el resto del Estado español. Al final lograrán aprobar unos el término correcto es mutualizar la deuda. Ese es el término correcto. Buen término. Pero en todo caso lo que va a ocurrir es que a cambio de eso logrará el Ocupa de la Moncloa aprobar por fin unos presupuestos, porque lleva 3 veces con los mismos presupuestos, 3 años, y logrará aprobar unos presupuestos. ¿Y qué os creéis que pasará en esos presupuestos? Que evidentemente... Subirán los impuestos. Bueno, aparte de subirlo, eso por supuesto, porque no paran de hacerlo. Pero aparte de eso, lo que pasará es que las inversiones, ¿a dónde van a ir? A Cataluña y al País Vasco. Y aquí a Andalucía, lo que nos hace falta en nuestras infraestructuras a nivel de movilidad, de carreteras, en ese sentido, nada. O sea, seguiremos igual con los atascos permanentes en la A7, tanto en la entrada de la zona este por el Rincón de la Victoria hacia Málaga, tanto en la zona de Marbella en San Pedro. Seguiremos igual y no se invertirá nada. Además, esto es cierto, Málaga es de las últimas, no sé si recuerdo bien, era la antepenúltima en inversiones
de todo el territorio nacional por parte, digamos, del Estado. Eso sí, el Estado recauda de Málaga más de 5.500 millones de euros al año y resulta que es la séptima provincia que más aporta. La séptima que más aporta, pero la tercera que menos recibe. Todo esto... Y seguirá siendo así, porque además aquí, como gobierna la malvada derecha, pues el 90% aproximadamente de los alcaldes y la comunidad autónoma aquí no rascan nada a los socialistas, pues eso es lo que acabará ocurriendo. Bueno, esto es la partida de ping-pong, como yo le llamo, eterna. La culpa la tiene el PP, la culpa la tiene el PSOE. Esto es producto del sistema que tenemos. Y creo que ya debemos abrir los ojos que este sistema no funciona. No funciona. Esto hay que cambiarlo. Ahí. Esto hay que cambiarlo, pero radicalmente. Porque además, todo lo que estamos viendo, que a unos le podrá parecer más escandaloso, a otros menos, o sea, es escandaloso, resulta que no hay ninguna, no se puede parar. No, el sistema autonómico que se crea en base y sobre el criterio de que va a haber una solidaridad interregional y entre comunidades autónomas, digamos, queda a la buena voluntad de las personas. Y la buena voluntad no ha existido. No ha existido ni existe. Exactamente. Entonces, poquito a poco, en cada legislatura se ha ido degenerando un poquito más el sistema hasta llegar a donde estamos. Porque, por ejemplo, tampoco veo que sea justo que estemos gobernados en el Congreso de los Diputados por dos partidos, por una alianza de partidos minoritarios cuyos votos de sus votantes valen más que los de los demás. Eso no es justo, eso no es proporcional. No, hay una de las cosas que sí convendría. Lo que pasa es que después ninguno de los dos partidos no, porque no les interesa, no lo cambian, porque vamos a ver, si usted sube el... Bueno, yo creo que ya no, ya no, es decir, ya los partidos nacionalistas separatistas han llegado tan lejos con el PSOE que ya con el Partido Popular no pueden ir a ningún lado, porque el PP ha cedido en su día, pero no ha cedido ni por asomo lo que ha cedido este Partido Socialista con los nacionalistas, con los independentistas, que bueno, hasta incluso a Bildu le ha permitido meter mano en la ley de desmemoria histérica. Es decir, lo más indigno, ¿no? Que es, al final, dejar a los etarras como si fueran víctimas realmente de la represión, cuando fueron ellos los que, incluso una vez habiendo sido amnistiados por aquella amnistía general, siguieron matando. Porque la excusa era que Franco, pero ya no había Franco a partir del 75. Y siguieron, porque decían que el Estado español los oprimía. O sea que, en fin, yo lo que pienso es que en todo caso el Partido Socialista tiene pinta de pegarse un batacazo muy gordo, pero el Partido Popular está obligado a entenderse con Vox y Vox es incompatible con los partidos independentistas. Además, es que, ya lo ha dicho, eso ya ocurrió en estas últimas elecciones. El Partido Nacionalista Vasco de derechas, aunque lo llamen progresista, ese no iba a ir en una coalición, por así decirlo, no iba a apoyar una coalición de PP con Vox o simplemente al PP en solitario, pero apoyado por Vox. El Partido Nacionalista Vasco no iba a mover un dedo. Bueno, yo lo del batacazo, eso me gustaría verlo a mí. Las encuestas ya le están dando... Bueno, ¿de quién depende Indra? Pues ya está, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco se ha ido entendiendo con uno y con otros en función de sus intereses. La prueba está que, igual que le aprobó los presupuestos en su momento a Mariano Rajoy, al día siguiente lo dejó caer. O sea que el Partido Nacional Vasco, la verdad es que no es de fiar. Yo espero que en el futuro no... por supuesto, no digo nada ya los partidos independentistas de Junts, de Esquerra Republicana. Estos son partidos con los cuales no te puedes entender. No. Creo que eso es el verdadero problema. ¿Qué sucede? Lo que dice Enrique, que ahora mismo el Partido Socialista, el gobierno actual, ha llegado tan lejos en las cesiones a independentismo y a todo el mundo, y dice, bueno, es que aquí ya no queda nada por vender. ¿Qué nos queda por vender? Pues muy poquito nos queda por vender. El Partido Popular ya no va a poder darle más nada a nadie. No va a poder darle más a los independentistas de lo que ya ha dado el gobierno de en el futuro, bueno. las encuestas dan entre el Partido Popular y Vox una unos mayoría, 200 escaños. unos cerca de 200 escaños.
después... Incluso más, ¿eh? 210, Sí, pero 200, bueno, 190, depende de la encuesta. y además es que esto vuelve a lo que en Muchos, su ¿eh? día fue Sumarían 200, sí. esto Ah, fue lo que en su PP y día... Vox. Sí, sumarían Sí, 200. sí, PP y Vox. ¿Qué sucede? Que esto vuelve a lo que fue la mayoría, digamos, del bloque de la derecha, hasta que Mariano Rajoy en su momento incumple lo que había prometido. Exacto. Mariano Rajoy en su día tenía mayoría absoluta en Congreso y Senado. 186 Y es diputados. cuando se extiende y aparecen otros dos partidos que Ciudadanos ya ha desaparecido, entonces por eso el PP sube de esa... Pero Vox sigue resistiendo ahí y hará valer su poder, me imagino, que en las próximas elecciones. Pero tendrán que entenderse Le guste de o no. la forma Y que de sea. aquellos se tendrán barros que... estos lodos, como Así es. digo yo. O sea, Así es. si, Bueno, si pues hablando Mariano Rajoy hubiese cumplido sus promesas, no estaríamos en las que estamos ahora. No estaríamos, ¿no? Pero bueno, No. hablando de las perspectivas electorales, bueno, el otro día abría el curso político el secretario general del PSOE de Málaga, José L. Aguilar, una persona que aquí a esta casa ha acudido alguna vez y hay que reconocer que por lo menos es una persona cualificada. Este señor está licenciado, es abogado, ha trabajado toda su vida, es decir, que para uno que es así hay que decirlo. Entonces, me llama mucho la atención cómo pelotea tanto a la chiquiministra, que cada vez que habla sube el pan, porque este señor sí es un señor educado. Esta señora no lo es. Es una... En fin, es una verdulera, yo lo digo así de claro, vamos, con la forma y los aspavientos que hace en el Congreso, da vergüenza ajena, sinceramente, no tiene formas para estar sentada en un Parlamento. Bueno, pues de cara a 2026, a esas elecciones autonómicas andaluzas, José L. Aguilar, como decía, bueno, pues dice que están preparando ya la maquinaria del PSOE porque se le puede dar la vuelta a la tortilla, pero claro... en fin, digamos, él califica a la chiquiministra, a María Jesús Montero, como la candidata del cambio. Yo no sé a qué cambio se refiere, pero en todo caso, luego hablaremos del cambio. Pero bueno, las perspectivas electorales de Chiqui Montero son lamentables. Están, bueno, es decir, Juan Espada sacó 30 parlamentarios, que ya fue un batacazo para el PSOE, pero es que la primera encuesta que hicieron sobre la posibilidad, digamos, del PSOE de mejorar, más bien empeoró, 29, ya digamos, con la señora Montero declarada como candidata. Y ahora la última de todas, le da entre 24 y 26, 25. Pues nada, eso nos da un rayito de esperanza de que la gente... De que no va a volver el socialismo, que la ¿no? gente está despertando al desastre que tenemos. Yo creo que político. Esos números que se barajan a nivel de Andalucía, yo creo que también son ciertos a nivel nacional, a nivel digamos, de todo el Estado. Eso lo estamos viendo, que todas las encuestas van en la misma dirección. ¿Por qué? Porque en el fondo las personas no son tontas y se dan cuenta de quién es el que mete la pata. La prueba está que Pedro Sánchez es que no puede ir a ningún sitio, le puede echar la culpa de los incendios al cambio climático, a lo mal que lo han hecho los presidentes autonómicos del Partido Popular, pero la verdad es que él no puede acercarse donde haya gente, porque es que lo apedrean, le tiran... Lo que le pasó en La Dana, o sea, no puede aparecer en ningún sitio, tiene que estar perfectamente recluido en La Mareta o en Andorra, en ese hotel de 5 estrellas. Le apalean, hay que precisar una cosa, don Enrique, que el palo nunca le llegó a dar, pobre palo, pobre palo se le adjudicó un delito no cometido, pero además él salió ahí, en fin, renqueando un poco, y luego cuando le preguntaron, bueno, pues nosotros nos alegramos, dijo, yo estoy bien, si que estamos todos tranquilos, ¿no? Yo estoy bien, no he comido y esas cosas, ¿no? En fin. Pero volviendo a las declaraciones de José L. Aguilar, a mí hay una frase que es que me asombra, pero me asombra porque hay que tener mucha cara para decir que el presidente Juanma Moreno es el político que más ha engañado a los andaluces y a los malagueños. O sea, yo no lo sé, esto ¿a quién va dirigido? Si te parece, lo vamos a desgranar en diferentes sectores. Sí, porque es que... Mira, vamos a hablar del sector sanitario, que a Chiqui Montero le gusta especialmente, ¿no? Esta señora pues fue del año 2004 al 2013 consejera de Sanidad. Luego, del 2000, a partir de ahí hasta el 18 fue consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. Bueno, pues esto ya no lo digo yo, lo dicen las mareas blancas. De 2012 a 2018, cuando ella era consejera,
se hicieron recortes por valor de 16.000 millones de euros en sanidad. Y además, otra cosa que hay que decir, y es que, bueno, a lo mejor no lo gestionan todo lo bien que debieran, habría que invertir más, lo que sea. Pero lo que es cierto, y son números, es que con la actual Junta de Andalucía se invierte al año en sanidad 14.500 millones y con la Junta de la PSOE se invertía por debajo de 10.000 millones. Eso en mi pueblo se llama un 50% de diferencia. Bueno, una cosa es invertir, que los números tú pongas, y luego que eso llegue a buen recaudo, como digo yo. Yo ahí no te puedo. No, pero eso es un presupuesto, es decir, está ejecutado. Además, yo como usuaria de la sanidad pública, yo no he notado ninguna mejoría. Si me apuras. Pues te imaginas si hubieran dejado el presupuesto por debajo de 10.000 millones. Bueno, lo que quiero decir es que si me apuras. Lo que sí es cierto, más o menos igual. Lo que sí es cierto es que las bondades o no bondades, digamos, los prejuicios que ocasionan unos presupuestos restrictivos, no lo notas en los 2 años siguientes. Si en su momento se dejó de construir o dejó de invertirse en sanidad, lo estamos sufriendo ahora. Construir un hospital, ya estamos viendo el famoso hospital que se va a edificar ahí, el mega hospital ese que tú has comentado. Ahí en el hospital civil. Pues en esa zona, ese hospital que se lleva años y años hablando. Sí, otra vez, 20 años. 20 años. Es que... Si se hubiese construido, se hubiese puesto en marcha en su momento, probablemente no tendríamos, a lo mejor en Málaga, ese problema deficitario, o sería menor el problema deficitario de camas. Todo esto, a donde quiero llegar, es que si tú dejas de invertir, el que lo sufre sí, claro. Es el de dentro de 10 o 15 años el que lo va a sufrir. Sí. Por ejemplo, si este hospital se construye y dentro de 15 o 20 años gobierna el Partido Socialista, tendrá esa ventaja. Esperemos que no gobierne. Pero vamos, tendrá esa ventaja. Pasa igual en el tema de inversiones de infraestructura. Claro, sucede lo mismo. Cuando tú dejas de invertir, al cabo de 10 o 15 millones, de 10 o 15 años, te encuentras con ese problema. Lo estamos viendo de protección oficial, lo mismo. Vale, si tú no construyes, al cabo de 20 años te encuentras que tienes un déficit grande. Y hablaremos ahora del colapso del colapso en el sector de la vivienda, que también lo hay, de la subida de precios, pero por ir terminando con nuestra querida mascota, la señora Montero. Pero por eso digo, es que lo que hay que tener la cara para vender para su público, está bien. Pero tiene que intentar. Pero incluso para su público, o sea, a mí cuando me mienten en la cara, yo reconozco me doy cuenta de que me están mintiendo. Pero fíjate si son trileros, Catherine, que es que ahora estamos hablando de la quita de la deuda, pero hace poco más de un mes estábamos hablando de la financiación singular, ¿no? Singular y a la vez bilateral y multilateral y demás. Sí, es decir, una tomadura de pela. Es una tomadura de pelo, ¿no? Es que habría que escribir un libro sobre eso. Fíjate que, por ejemplo, el Partido Popular dice efectivamente que Andalucía tiene un déficit de financiación de 1.500 millones. Bueno, pues Chiqui Montero da más, porque ella cuando era consejera le reclamaba a Rajoy 4.000 millones en justicia. Y ahora hablan de la financiación singular de Cataluña. Bueno, pues vosotros sabéis cuánto supondría eso, digamos, de perjuicio para el resto de comunidades autónomas y concretamente para Andalucía. ¿Cuánto? Pues supondría 14.000 millones, exactamente el presupuesto en sanidad. Entonces, es que no hay por dónde cogerla, por cierto. Es increíble. Por cierto, va a venir a Málaga. Sí, va a venir a Málaga el 14, el domingo 14 de septiembre. Sí. Con Pedro, además. Sí, arropada por Pedro. Que tenga cuidado, porque seguro que le van a tirar piedras. Sí, tengo entendido que Asteoir está regalando cartelitos para poner en los balcones, de esos que diseñan ellos. Por ahí he visto algo por las redes. Sí, la verdad es que, bueno, en fin. Luego, por supuesto, José L. Aguilar ha anunciado un proceso de escucha activa. Que antes no escuchaban, ¿o qué? No sé. Parece un que no. Compromiso. Un contrato vinculante con nuestros votantes. Exactamente. Sí. Antes no había. Antes no era vinculante. No era vinculante. Los programas electorales nunca son vinculantes. La verdad es que los socialistas, para inventarse unos nombres rimbombantes, son maravillosos. Son magníficos. Y además, es que dan unos titulares maravillosos. Sí. Además, bueno. El problema es que hay gente que se lo cree, es el problema. Hay personas que se lo creen, es el único problema. Bueno, yo, pues lo que ha dicho antes, que si realmente las encuestas dicen que está bajando, bueno, pues es como un poco de espera, que la gente se está dando cuenta de que los están engañando. Es que ya tenemos que abrir los ojos. Y
En fin, que así no podemos seguir. Publica el ABC que Montero ignora al PSOE porque le exigen irse ya a Andalucía para hacer su campaña. Al final, yo creo que esto es una patada para abajo. Acordaros cuando Pedro se pensaba su continuidad, ¿no? Que estuvo reflexionando y demás, y salió Chiqui ahí a la puerta de Ferraz dándose golpe en el pecho, que ya se veía ella de presidenta interina o de candidata a la presidencia del gobierno de España con la PSOE, ¿no? Bueno, pues ella dice que no prevé abandonar el gobierno hasta que se convoquen elecciones porque dice que desde Moncloa es más útil. Desde luego, para recaudar es la más útil. Eso no. Y no para cobrar, seguro. Sí. ¿No? No, claro. ya no tiene ganas de. La verdad es que es una vergüenza que la candidata del Partido Socialista en el futuro a la Junta de Andalucía sea la actual vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda. Eso es una vergüenza. Oye, ¿creéis que nos acreditarán a lo mejor a medios como este para ir al pabellón de los deportes de la Universidad de Málaga Venga, a ese acto de pre-campaña? Vamos a intentarlo. Domingo 14 de septiembre, 11:30 de la mañana, pabellón de los deportes de la Universidad de Málaga. Lo que pasa es que no nos van a dejar preguntar nada. Ese es el problema. Y además, si preguntáramos algo, buscarían cualquier excusa, decir que somos medios fascistoides de la órbita de la derecha, la bulosfera, que es la última... Las normas que están poniendo en el Congreso a los periodistas son draconianas, vamos. Sí. Que allí solo van a entrar y poder preguntar los que ellos gusten. quieren. Claro, sin más. los medios que reciben su publicidad. Yo supongo que en ese acto de pre-campaña promocionarán, bueno, pues como dice ya el señor Sánchez, cientos de miles de viviendas sociales, por ejemplo. Solamente ha ejecutado un 5% de lo que dijo. En fin, otro bulo del presidente de los bulos. Bueno, seguro que hablan del aeropuerto. Porque el aeropuerto, sí, el aeropuerto está muy bien, pero... Sí. El tren que lo van a hacer, el tren bueno, litoral, también también dicen que lo van a hacer. Todos son informes de momento. Sí. De todas formas, celebraría que aumentaran la capacidad del aeropuerto. Ahora mismo, el año pasado cerramos con 25 millones de pasajeros. Este año parece que vamos a cerrar con 27 millones y medio. La capacidad máxima son 30. Hace falta, pero claro... Pero hace falta infraestructura. Hace falta infraestructura que acompañe eso. Eso exactamente. Hace falta carreteras, hace falta más agua. El aeropuerto, exactamente. Tienes que ampliar las infraestructuras. Pero hay 7 años y lo único que han hecho es sacar 2 informes, además concedidos a la misma empresa, por cierto, que eso yo lo miraría, a la misma empresa, tanto para el tren litoral, para un estudio de viabilidad, ¿no? Y otro estudio de posibles soluciones. Valor de los estudios, pues el del tren litoral cerca del 1.000.000 de euros y este otro de poco más de 600.000 euros. Ya, claro, Paga España. Claro, y entre estudio y estudio, tiro por me toca. Es que eso... Además, al final de su mandato, porque al final dirán que ellos lo han impulsado, pero no han impulsado nada, porque esos estudios se podrían haber hecho desde el minuto 1, porque las necesidades estaban ahí desde hace 7 años. Y si no desde hace 7, desde hace 5, desde luego, desde, digamos, el pospandemia, es cierto que esta provincia ha pegado un cambio, un subidón tremendo, y es evidente que con urgencia habría que haber hecho algo ya. Claro. No solamente hace 5 o 7 años, sino incluso antes. Pero claro, bueno. pero es que además tenemos un montón de funcionarios en todas las administraciones. O sea, a ver, que si hay una cosa que sea urgente, yo entiendo que tenemos funcionarios suficientes para decir, venga, pues ponemos a tanta gente de la administración a trabajar en esto y lo queremos rápido. Yo creo que eso se puede hacer, ¿no? Hemos visto cosas impresionantes de obras de ingeniería civil que se han hecho. Bueno, pero no importa, cualquier número de funcionarios que tengamos es susceptible de aumentarse. Hace unos días ha surgido la idea que para coordinar a todos los elementos, esa famosa agencia por encima de todo, una agencia para coordinar a todas las emergencias. Vamos a ver, o sea... Otro comité de expertos. Por encima, otra estructura montada para colocar a más gente. O sea, a más gente inútil. Sí, claro, exactamente. Pero yo cuando hablo de funcionarios, hablo de funcionarios de carrera. Gente que ha estudiado una determinada rama, que ha hecho su oposición y ha aprobado. Y no a gente que está colocada a dedo, que... Yo creo que eso es gran parte de nuestro problema. Tener gente inexperta en puestos quizás de responsabilidad o bueno, en cualquier puesto, porque si tú no sabes de lo que estás tratando, pues poco eficiente puede ser. Bueno, pues mientras el gobierno socialcomunista nos distrae con incendios, con
quitas de deuda, con visitas al prófugo de la justicia y, en fin, ya lo que se les ha olvidado es que el 20 de noviembre es el aniversario de la muerte de Franco. Es verdad. Pensaban hacer actos durante este año, no sé si los harán el que viene. 100 iban a ser, ¿no? Eran 100, Dicen, era al como final uno nada. cada 3 días. Al final nada. No, se rieron de él. Hasta sí, los chavales en las redes sociales sí. hacían memes ridiculizando a Pedro Sánchez totalmente obsesionado con Franco, ¿no? Que parece Sí. que lo ama al final, ¿no? No, además, veremos a ver qué pasa este 20 de noviembre. Veremos a ver. No consiguió involucrar a la Casa Real, que era una de las cosas que él quería, que Sí, era involucrarla, en fin. y no contó No, con... pasaba. Un despropósito, pero bueno, mientras nos distraen con todas esas cortinas de humo y con todos esos problemas, que son problemas, pero que intentan tapar esa corrupción sistemática por parte del Partido Socialista, el más corrupto de la historia de Europa. Es el partido más corrupto, es verdad, por cantidad de millones. Los casos de corrupción, es verdad que el Partido Popular puede tener casos de corrupción, pero son, como yo digo, casos de corrupción más de robaperas, ¿no? Tiene muchos, pero son como casos de pequeñas cantidades, entre comillas, voy a decir. Pero es que los del PSOE son casos multimillonarios. Y luego los escándalos. Y luego sus escándalos y demás. Bueno, pues mientras van con sus cortinas de humo y tal, bueno, pues hay problemas reales que afectan a los malagueños. En este caso, bueno, pues el precio de la vivienda en Málaga pues sigue subiendo, 50.000 euros más que hace un año. Ya estábamos en 200 y tantos mil, o sea que me imagino que estaremos rozando pues los 300.000 euros para una vivienda media. Eso es una barbaridad. Una barbaridad, pero se siguen promoviendo edificios, o sea, pisos de lujo, no se libera, es que volvemos a lo mismo, no hay suelo para construir. Si no hay suelo para construir y no se reservan suelo para viviendas de protección oficial que tengan un precio más asequible y solo se libera suelo para construir torres con pisos de lujo, todo eso sube los precios. Mira, Idealista, en la plataforma Idealista, ellos hacen, digamos, una valoración con respecto a los 47 municipios y pedanías que ellos, digamos, tienen en su web. Y en 41 de 47 que ellos llevan, ha subido el precio. En 41 de 47, que es muchísimo, es un montón de municipios de la provincia. Claro. Además, serán, por supuesto, los más grandes, los de costa, los donde se acumula la mayor parte de la población. Sí, sí. Y ahí tenemos el problema de acceso a la vivienda. Ya, pero tú fíjate, Enrique, que fundamental el problema del acceso a la vivienda, uno que ya va teniendo años, en su momento era factible comprarse un piso con una magnífica hipoteca, ¿verdad? Y Katy, que íbamos pagando religiosamente. Pero es que la pérdida de poder adquisitivo ha sido brutal. Y el poder adquisitivo que hemos ido perdiendo es una pérdida, según las estimaciones que hay, entre 2020 y 2024 se ha perdido un 10% recientemente, ya no me quiero ir más atrás, hay una pérdida de poder adquisitivo de un 10%. ¿Cuál es el problema? Los precios han subido un 30%. Claro, pero las causas, dice, de la pérdida de poder adquisitivo es la famosa inflación, la famosa inflación que nos venden de una forma. Y después la política fiscal. Claro. La política fiscal, que es que grava con unos impuestos, con lo cual, digamos, el dinero disponible que tienen las personas es muy inferior. Más que fiscal, yo la llamaría confiscatorial. Sí, pero es que es así, hay una carga tributaria tremenda que es la que no permite tener disponibilidad a las familias para poder acceder a esas viviendas que están disparadas de precio. Claro. La prueba está que tienes ahora, hoy día, todas las parejas, matrimonios, trabajan ambos, mayoritariamente, y no llegan. Y no son capaces a poder afrontar digamos, el poderse comprar una vivienda. Eso es lo triste. O sea, que es que la administración es quien más gana. Sí, es la mayor especuladora. Es quien más gana en cualquier operación de compraventa. Claro, un 30%. Es que gana más que el promotor. Eso es una burrada. Ahí está. Todas las tasas e impuestos que lleva emparejadas son brutales. Son brutales, claro. Entonces el promotor tiene que seguir subiendo, claro, porque todo. Dice, yo quiero ganar algo. Claro, los materiales están más caros. Tengo que dar más suelo. Claro, es que al final. En fin, compañeros, nos vamos quedando sin tiempo. Hemos hecho un buen repaso del estado de situación, de un poco de España, Andalucía y de Málaga, y bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí, agradeciéndoos por supuesto que hayáis acudido aquí al estudio a compartir este rato con nosotros. A Catherine Gross, muchas gracias. Espero también, la semana que viene tener buenas la semana noticias. que viene más, buenas o malas, pero las vamos a comentar. Y también muchas gracias a don Enrique de Vivero, al coronel, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Enrique. Estaremos aquí, nos veremos. Y vamos a dejar a nuestros oyentes con la información del mediodía. Volvemos mañana a las 12:30. Así que muchas gracias por sintonizar el radio. Y hasta ahora, que vaya muy bien.